La bahía de Guantánamo, un enclave de 45 millas cuadradas en el extremo sureste de Cuba, ha sido un punto de controversia entre Estados Unidos y Cuba por más de un siglo. Arrendada a los Estados Unidos en 1903, bajo coacción después de la Guerra Hispanoamericana, la base sirvió como una estación estratégica de reabastecimiento de combustible y naval. La Revolución Cubana de 1959 y el posterior ascenso del gobierno comunista de Fidel Castro tensaron las relaciones. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo su presencia en Guantánamo, considerándola vital para sus intereses de seguridad nacional. Esta presencia perdurable, en contra de los deseos del gobierno cubano, ha seguido siendo una fuente de fricción diplomática desde entonces. Cuba ha denunciado constantemente la ocupación estadounidense de Guantánamo como ilegal, exigiendo su devolución. El gobierno cubano argumenta que el contrato de arrendamiento se impuso bajo coacción y viola el derecho internacional. Estados Unidos, sin embargo, sostiene que el arrendamiento es un tratado válido y se niega a renunciar al control de la base. Este punto muerto ha persistido durante décadas, alimentando el sentimiento antiamericano en Cuba y complicando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La base ha servido para diversos propósitos a lo largo de su historia, evolucionando de una estación carbonera a un campo de entrenamiento para la Marina y los Marines. Durante la Guerra Fría, sirvió como puesto de escucha para las comunicaciones soviéticas. Tras el colapso de la Unión Soviética, su importancia estratégica disminuyó. Sin embargo, los eventos del 11 de septiembre de 2001 le darían nueva vida a Guantánamo, transformándola en un símbolo de la controvertida guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Tras los ataques del 11 de septiembre, la administración Bush se enfrentó a la abrumadora tarea de detener e interrogar a presuntos terroristas capturados en Afganistán y otros lugares, buscando un lugar fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y del derecho internacional. La administración eligió la bahía de Guantánamo como el sitio para un nuevo centro de detención. La administración Bush argumentó que mantener a presuntos terroristas en Guantánamo, un lugar que consideraban fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, les otorgaría la flexibilidad legal para detener a personas indefinidamente sin cargos ni juicio. Sin embargo, este razonamiento legal se encontró con críticas inmediatas y sostenidas de grupos de derechos humanos y académicos legales. Los críticos argumentaron que los argumentos legales de la administración Bush eran defectuosos y establecían un precedente peligroso, socavando el Estado de Derecho y los derechos humanos básicos. El centro de detención, construido apresuradamente en 2002, rápidamente se convirtió en un símbolo de las controvertidas políticas antiterroristas de la administración Bush y en un pararrayos para la condena internacional. Los primeros detenidos llegaron a Guantánamo en enero de 2002. Durante los siguientes años, cientos de hombres sospechosos de tener vínculos con Al-Qaeda y los talibanes fueron trasladados a las instalaciones. Muchos de estos detenidos fueron capturados durante el caos de la guerra en Afganistán, a menudo basándose en información poco fiable o en la evidencia más endeble. A los detenidos, etiquetados como combatientes enemigos por la administración Bush, se les negaron las protecciones legales básicas otorgadas a los prisioneros de guerra en virtud de los convenios de Ginebra. El centro de detención de la bahía de Guantánamo se convirtió rápidamente en sinónimo de abusos contra los derechos humanos y violaciones legales. Los detenidos fueron sometidos a duras técnicas de interrogatorio, que los críticos y las organizaciones de derechos humanos condenaron como tortura. Estas técnicas incluían el submarino, la privación del sueño, las posturas de estrés y el confinamiento solitario prolongado. Las justificaciones legales ofrecidas por la administración Bush para estas prácticas fueron ampliamente disputadas, empañando aún más la reputación de Estados Unidos en el escenario mundial. La detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, una piedra angular del sistema de Guantánamo, provocó una condena generalizada. La falta de debido proceso y juicios justos violó las normas legales fundamentales y planteó serias preocupaciones sobre la erosión del Estado de Derecho. El limbo legal en el que se encontraban estos detenidos se convirtió en una mancha en el compromiso de Estados Unidos con la justicia y los derechos humanos. A pesar de las promesas de sucesivas administraciones de cerrar el centro de detención, Guantánamo permaneció abierto.
La administración Obama, si bien logró algunos avances en la transferencia de detenidos a otros países, se enfrentó a una fuerte oposición del Congreso que bloqueó los esfuerzos para transferir detenidos a suelo estadounidense para ser juzgados. La administración Trump, con su postura de línea dura sobre inmigración y seguridad nacional, señala su intención de mantener Guantánamo abierto indefinidamente, e incluso sugiere enviar nuevos detenidos a las instalaciones. El 29 de enero de 2025, Donald Trump, quien ha mantenido una presencia activa en la política estadounidense, volvió a proponer la idea de enviar migrantes ilegales a Guantánamo. Esta propuesta no es nueva, ya que durante su presidencia de 2017 a 2021 había sugerido lo mismo, pero ahora la ha retomado en un contexto político y migratorio diferente. Las razones detrás de la propuesta son que Estados Unidos enfrenta una nueva ola de migración irregular, especialmente en la frontera sur. Trump argumenta que el sistema actual está saturado y que se necesitan medidas drásticas para manejar la situación. También sostiene que enviar migrantes a Guantánamo serviría como una advertencia para disuadir a otros de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La base de Guantánamo ya cuenta con instalaciones de detención, lo que la convierte en una opción logística para albergar a un gran número de personas. Al enviar migrantes a Guantánamo, el gobierno podría eludir ciertas protecciones legales que aplican en territorio continental, como el derecho a un juicio justo o la posibilidad de solicitar asilo. Esta propuesta marca una escalada en sus políticas de inmigración de línea dura. ¿A quién aplicarían estas medidas? La propuesta de Trump de enviar migrantes a Guantánamo no está del todo clara en términos de a quién exactamente se aplicaría, pero basándonos en sus declaraciones anteriores y en su política de tolerancia cero, es posible inferir los siguientes grupos: migrantes indocumentados capturados en la frontera. Esto incluiría a personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos sin autorización, ya sea de manera individual o en caravanas. Solicitantes de asilo rechazados. Personas que solicitan asilo en Estados Unidos, pero cuyas solicitudes son denegadas. Trump ha argumentado que muchos solicitantes de asilo no cumplen con los requisitos legales y que abusan del sistema. Migrantes con antecedentes criminales. Trump ha mencionado en el pasado que quiere priorizar la deportación de migrantes con antecedentes penales, personas en proceso de deportación, aquellos que ya han sido detenidos por las autoridades migratorias y están esperando su deportación. Migrantes en situación irregular en el interior del país, es decir, personas que ya viven en Estados Unidos sin estatus legal. Una miríada de preocupaciones. Las posibles consecuencias de la propuesta de Trump pueden ser de gran alcance y nefastas. Más allá del costo humano inmediato de detener a personas en condiciones inhumanas, el plan amenaza con exacerbar las tensiones existentes con Cuba, dañar aún más la posición internacional de Estados Unidos y socavar el Estado de Derecho. El impacto de la propuesta en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba probablemente sería significativo. Cuba ha condenado durante mucho tiempo la presencia estadounidense en Guantánamo como ilegal y ha exigido su devolución. Trump dijo que la medida duplicaría inmediatamente nuestra capacidad y añadió que Guantánamo es un lugar del que es difícil salir. En las últimas semanas, alrededor de 40.000 personas migrantes han sido recluidas en centros de detención privados y cárceles locales de todo Estados Unidos, ya que las restricciones de financiación han limitado el número de centros de detención. Añadir 30.000 camas ampliaría de manera significativa la capacidad de detención del gobierno. Ese lugar se considera el centro de detención del Pentágono para sospechosos de terrorismo. No quedó claro de inmediato cómo se dotaría de personal y seguridad a una operación de este tipo bajo el mandato de Trump, ni qué derechos tendrían los deportados en Guantánamo, si es que tendrían alguno. Esto podría tener graves consecuencias diplomáticas y económicas para Estados Unidos. A nivel nacional, la propuesta probablemente enfrentaría desafíos legales y alimentaría una mayor polarización. Las organizaciones de derechos civiles ya han prometido impugnar el plan en los tribunales, argumentando que viola los derechos fundamentales y las protecciones del debido proceso. La naturaleza divisiva de la propuesta probablemente profundizaría la división partidista, erosionando aún más la confianza en las instituciones estadounidenses.